¿Cómo es posible que dos aeronaves estén en carrera de despegue en la misma pista al mismo tiempo? A veces, se necesita un incidente verdaderamente insólito para evidenciar las debilidades de un sistema de seguridad. Y esta historia que estoy a punto de contarte es un ejemplo perfecto de eso. Mantente al tanto. La historia que estoy a punto de contarte ocurrió el 7 de marzo de 2020 a las 9:48, hora estándar del este, en el Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson de Toronto, en Canadá. Ahora bien, para que puedas entender cómo pudo ocurrir este incidente, primero necesitamos explicar un poco sobre la disposición del aeropuerto. El aeropuerto cuenta con 5 pistas diferentes, conectadas por calles de rodaje y plataformas. En el lado sur del aeropuerto hay 2 pistas paralelas, la pista 06 izquierda y 06 derecha, y la pista 24 izquierda y 24 derecha. En la parte central hay otras 2 pistas paralelas, la pista 15 izquierda y 15 derecha, y la pista 33 izquierda y 33 derecha. Y luego en el lado norte hay una pista única, la pista 0523. El incidente que estoy a punto de contarte ocurrió en la pista 06 izquierda, pero el hecho de que tanto la pista 06 izquierda como la pista 05 estuvieran en uso al mismo tiempo va a jugar un papel importante aquí. La torre de control de tránsito aéreo está ubicada en el centro del aeropuerto. Esto significa que los controladores en la torre tienen una buena vista de lo que ocurre en cada parte del aeropuerto. Pero también significa que algunas partes de las pistas están bastante lejos de ellos. Así que, para poder ver lo que ocurría en esos sectores, necesitaban usar binoculares de vez en cuando. Dentro de la torre hay 9 estaciones de trabajo para los controladores, y en el momento del incidente, 4 de esas estaciones estaban ocupadas. 2 de esos controladores estaban ocupados manejando todos los movimientos en tierra en las calles de rodaje y plataformas. Uno estaba a cargo de emitir las autorizaciones de control de tránsito aéreo en la frecuencia de entrega de autorizaciones, y uno de los controladores estaba a cargo de todos los despegues y aterrizajes. Ese controlador estaba sentado en la estación correspondiente al puesto de controlador norte, lo que significaba que tenía una vista frontal sin obstrucciones de la pista 0523 y también de las pistas centrales, la pista 15 izquierda y derecha y la 33 izquierda y derecha, que eran las pistas que normalmente gestionaba el controlador de la torre norte. Pero en el momento del incidente, la cantidad de movimientos en el aeropuerto, es decir, despegues y aterrizajes, se consideraba de moderada a ligera. Y eso significaba que este controlador estaba trabajando en algo llamado una posición combinada. Esto significaba que estaba cubriendo la carga de trabajo tanto del controlador norte como del sur. Y como estaban en uso la pista 06 izquierda y la pista 05, para que este controlador pudiera ver lo que ocurría en la pista 06 izquierda y dar autorizaciones, necesitaba ponerse de pie en su estación de trabajo, girar 180 grados y mirar por encima de las cabezas de sus colegas. Ahora bien, esto normalmente no era un problema. Tenía una buena vista desde allí y era algo que solían hacer. Los controladores de tránsito aéreo tienen acceso a muchas herramientas y sistemas de alerta diferentes para aumentar su conocimiento de la situación. Estos sistemas les informan lo que está ocurriendo en su zona de responsabilidad y también les advierten si algo está a punto de salir mal. Uno de esos sistemas se llama RIMCAS, que significa Sistema de Monitoreo de Incursiones en Pista y Alerta de Conflictos. El RIMCAS hace parte del nuevo Sistema Avanzado de Control y Guía de Movimiento en Superficie, o ASMGCS. Este sistema combina información de muchas fuentes distintas, incluyendo el radar terrestre, pero también los sistemas de transpondedor ADS-B que llevan las aeronaves. Y se supone que esto es mucho más avanzado que los sistemas de alerta antiguos que dependían casi exclusivamente del radar en tierra. Y por eso mismo generaban muchas alertas falsas y no eran muy confiables. Ahora bien, la forma en que funciona el RIMCAS es que divide sus alertas en 2 niveles, alerta de fase 1 y alerta de fase 2. Como mencioné antes, utiliza el radar terrestre y el estado ADS-B de las aeronaves para determinar dónde están y si están en conflicto entre sí, por ejemplo, si están compartiendo una pista. Pero también toma en cuenta si esas aeronaves están en el aire o qué tan rápido se están aproximando entre sí, para determinar qué tipo de alerta, si es que hay alguna, va a emitir. Una alerta de fase 1 se emite cuando el RIMCAS detecta que 2 o más objetivos están en la misma pista al mismo tiempo. Esta es solo una alerta gráfica en la pantalla, no tiene ningún elemento sonoro y está inhibida.
Cuando el RIMCAST detecta que uno de los objetivos, el que va adelante, se está alejando del otro a más de 50 nudos. Una alerta de fase 2 es tanto una alerta visual en pantalla como una alerta sonora para señalarle al controlador que algo serio podría estar a punto de suceder. Ahora bien, la alerta de fase 2 se emite cuando se detecta que un objetivo está por delante de una aeronave que acelera para despegar, con una velocidad mayor a 20 nudos. Esta alerta se inhibe si se considera que el objetivo que va adelante también está acelerando y alejándose del que va detrás, porque eso se interpreta como una aeronave en carrera de despegue y por tanto no representa una amenaza. Ambas alertas se inhiben si cualquiera de los objetivos se detecta en el aire, es decir, en vuelo, ya que este es un sistema de alerta de colisión en superficie. Y eso nos lleva a la siguiente parte interesante de este rompecabezas: ¿cómo detectan las propias aeronaves que están en el aire? ¿Y cuándo envían esa información a través del ADS-B? Casi todas las aeronaves modernas de transporte cuentan con algo llamado interruptores de peso sobre ruedas, los cuales están conectados a sus unidades de referencia inercial y de datos aéreos. Y cuando la aeronave se eleva, esos interruptores de peso sobre ruedas detectan que ya no está en el suelo. Entonces envían señales a través de las unidades de referencia inercial y de datos aéreos hacia el transpondedor y luego por ADS-B, indicando ahora estoy en el aire. Estos sistemas suelen ser muy buenos y confiables, pero ha habido ocasiones en que no han funcionado correctamente. Y debido a que la idea de que la aeronave enviara su estado, ya sea en tierra o en el aire, surgió con el fin de activar el sistema TCAS. Para detectar posibles conflictos y colisiones en el aire, el sistema necesitaba algún tipo de respaldo por seguridad y también por necesidad de redundancia. Por eso también se decidió que estas aeronaves incluyeran un sistema que detectara si la aeronave alcanzaba una velocidad mínima de 100 nudos. Y si lo hacía, enviaría una señal de que estaba en el aire sin importar lo que indicaran los interruptores de peso sobre ruedas. Y eso va a ser importante ahora. El día del incidente, el clima era realmente bueno. Solo había algunas nubes altas, vientos ligeros, muy buena visibilidad y una temperatura de menos 5 grados centígrados. El controlador había iniciado su turno a las 06:15 de la mañana y rotó por varias posiciones diferentes hasta que, a las 09:30, asumió el rol de controlador de torre. Como el clima estaba bueno, utilizó algo llamado reglas de separación visual aplicadas por el piloto entre aeronaves en salida. Esto significa que recae en los pilotos de la aeronave que va detrás la responsabilidad de mantener separación visual con respecto a la aeronave que va adelante después del despegue. Y al hacer esto, el controlador podía ahorrar mucho tiempo. Porque si usara las reglas normales de separación que se aplican cuando el clima no es tan bueno, tendría que aumentar bastante la distancia entre cada aeronave en salida. Ahora bien, este tipo de separación tan ajustada solo puede utilizarse si no hay riesgo de turbulencia de estela para la aeronave que va detrás. Esto suele suceder cuando despega una aeronave grande o pesada, ya que genera unos vórtices de estela muy fuertes detrás del ala y esos pueden ser peligrosos. Así que si una aeronave grande está despegando, igual habrá que aumentar la separación. Pero si la aeronave que despega es relativamente pequeña, eso no va a ser un problema y se pueden mantener despegues muy cercanos. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿por qué es tan importante mantener los despegues tan ajustados con las aeronaves tan cerca entre sí? Pero lo que hay que recordar es que si un controlador logra ahorrar unos pocos segundos en cada despegue, eso significa que puede permitir la salida de varias aeronaves más en cualquier hora determinada. Y eso se traduce en menos retrasos para los pasajeros, menos tiempo en tierra para las aerolíneas, lo cual, en última instancia, ahorra mucho dinero. Así que esto es algo que todo controlador de tránsito aéreo profesional trata de lograr. Ahora bien, cuando se aplican las reglas de separación visual por parte del piloto, el controlador no debe dar la autorización de despegue a la aeronave que sigue hasta que la anterior esté en el aire. Los controladores perciben que una aeronave ya está en el aire cuando inicia la rotación, porque saben que en ese momento los pilotos ya han superado su velocidad de decisión V1 y están comprometidos con el despegue. La mayoría de los controladores con experiencia han aprendido en qué parte de la pista suelen iniciar la rotación los distintos tipos de aeronaves. Y cuando ven que esas aeronaves están pasando por ese punto, pueden comenzar a emitir la autorización de despegue para la aeronave siguiente.
porque saben que dar la autorización de despegue y que la aeronave la lea de vuelta tomará unos segundos, y para entonces la aeronave anterior ya estará completamente en el aire. Ahora bien, la historia de este incidente me hizo pensar. En aviación, una comunicación clara no solo es importante, es absolutamente crítica. Una palabra mal dicha o mal entendida y las cosas pueden salir mal muy rápido. Por eso los pilotos deben hablar un inglés muy preciso y claro. Pero para ser honesto, la comunicación clara importa en todas partes, ya sea en una reunión, viajando o simplemente charlando con amigos. Y ahí es donde entra el patrocinador de hoy, Elsa Speak. Con la inteligencia artificial en tiempo real de Elsa, puedes recibir correcciones precisas mientras hablas, lo que te ayuda a mejorar tu acento y claridad. Además, está diseñado para el aprendizaje bilingüe, así que puedes practicar usando tanto el inglés como tu lengua materna, haciendo que el proceso se sienta natural y sin esfuerzo. Honestamente, es como tener un entrenador personal de inglés en el bolsillo, ayudándote a perfeccionar tu pronunciación con comentarios útiles en tiempo real. Además, con Elsa no solo repites palabras sueltas, sino que participas en conversaciones reales. Así que ya sea que estés preparándote para una presentación, una entrevista de trabajo o un examen de certificación como piloto, los escenarios de rol de Elsa te pondrán en situaciones prácticas donde la comunicación clara es clave. La app también se adapta a ti y a lo que necesitas practicar específicamente. Y si te preocupan los acentos, Elsa también tiene opciones para eso. Puede ayudarte a sonar como un americano. What's up, dude? Británico. Splendid. Cup of tea, then. O incluso australiano. G'day, mate. Entonces, descarga Elsa Speak gratis hoy usando este código QR o el enlace aquí abajo y obtén un descuento del 50% en la suscripción premium anual. Créeme, no te vas a arrepentir. Gracias, Elsa. Ahora volvamos al video. A las 09:48, es decir, 18 minutos después de que el controlador asumiera el rol de torre, un Embraer 190 de Air Canada, con 83 pasajeros a bordo, 2 tripulantes de cabina y 2 pilotos, se prepara para despegar desde la pista 06 izquierda. El controlador de torre les indica que ingresen a la pista y les da la autorización de despegue. Los pilotos a bordo del Embraer comienzan a aumentar los niveles de empuje para el despegue y la aeronave empieza a acelerar por la pista. Cuando el Embraer supera los 50 nudos, el sistema ADS-B dentro de la aeronave envía una señal al sistema el RIMCAS en la torre de control, indicando que ya está en el aire. Como hablábamos antes, esto ocurre mucho antes de que la aeronave realmente esté volando. Aún va a seguir acelerando durante varios segundos más, pero ahora aparece como en el aire en la pantalla de el RIMCAS. Enviar esa señal de estar en el aire a los 50 nudos es mucho antes de lo que lo haría la mayoría de las aeronaves. La mayoría lo haría a los 100 nudos, pero según las reglas actuales sigue siendo válido. Ahora bien, mientras esto ocurre y el Embraer continúa acelerando por la pista, el controlador de tránsito aéreo autoriza a otra aeronave de Air Canada, un Boeing 777 con 345 pasajeros a bordo, 2 pilotos y 12 tripulantes de cabina, a ingresar a la pista, alinearse y esperar autorización para despegar. El Boeing 777 es considerablemente más grande que el Embraer 190 que va adelante, así que la turbulencia de estela no será un problema. Y los pilotos se alinean en la pista y se preparan para un despegue inmediato en cuanto reciban la autorización. A bordo del Embraer 190 todo parece estar normal. Y cuando el controlador ve que el Embraer está pasando por el punto de la pista, donde está bastante seguro de que está a punto de rotar, comienza a emitir la autorización de despegue para el Boeing 777 que va detrás. Esta fue leída de vuelta por los pilotos del 777, quienes comenzaron a aumentar los niveles de empuje para el despegue, iniciando su propia carrera de despegue. En ese momento aún podían ver al Embraer delante de ellos, pero también estaban bastante seguros de que ya estaba a punto de levantar vuelo. Aquí podría haber algunas diferencias entre las reglas de Norteamérica y las que aplican para nosotros aquí en Europa, porque a mí no se me permitiría iniciar la carrera de despegue a menos que la aeronave anterior ya estuviera en el aire. También hay más reglas en Europa en cuanto a la separación vertical necesaria durante salidas estándar por instrumentos. Así que es poco probable que este tipo de autorización se hubiera emitido de esta forma en Europa, pero en Canadá, en ese momento, esto era perfectamente normal. Una vez los pilotos del Boeing 777 leyeron su autorización de despegue, el controlador de tránsito aéreo percibió que ya no había nada más que vigilar en esa pista en ese momento.
Así que volvió a su posición de torre con vista hacia el norte para monitorear tráfico de aterrizaje en la pista 05. Pero ahora viene el problema, porque mientras el controlador de tránsito aéreo daba la autorización de despegue al Boeing 777, los pilotos del Embraer notaron que un ave grande pasó justo por debajo de la ventana lateral del lado del capitán. Ambos pudieron oír cómo impactó contra el fuselaje, y el capitán pensó que había un alto riesgo de que esa ave fuera succionada por el motor izquierdo. Y como creyó que eso podía ocurrir, de inmediato decidió abortar el despegue. Esto ocurrió a una velocidad de 139 nudos, apenas unos pocos nudos por debajo de la velocidad V1, que era de 146 nudos. Así que el hecho de que el controlador hubiera considerado que la posición del Embraer en la pista indicaba que ya casi despegaba es completamente entendible. Sin embargo, ahora el Embraer ya no va a despegar. Está a punto de detenerse en la pista, justo delante del enorme Boeing 777 que viene detrás. Los pilotos del Embraer ahora siguieron los procedimientos estándar para un despegue rechazado, y parte de esos procedimientos era que el primer oficial debía llamar al control de tránsito aéreo y avisarles que estaban abortando el despegue. Lamentablemente, mientras hacía esto al mismo tiempo exacto, el primer oficial del Boeing 777 que iba detrás también leyó su autorización de despegue. Y como la potencia de salida de la radio del Boeing 777 era más fuerte que la del Embraer, esto enmascaró por completo el mensaje del Embraer, lo que significa que no solo el controlador de tránsito aéreo no escuchó que el Embraer estaba abortando el despegue, tampoco lo escucharon los pilotos del Boeing 777 que venía detrás. Los pilotos del Boeing 777 están ahora en medio de su propia carrera de despegue y aún pueden ver al Embraer delante. Pero siguen asumiendo que está a punto de despegar, porque juzgar la distancia y la velocidad de un objeto delante de ti cuando tú también te estás moviendo es muy difícil. El controlador, por su parte, está mirando hacia el otro lado, hacia la pista 05, donde tiene tráfico de llegada y tiene el sistema el RIMCAS en la pantalla frente a él. Y este no está emitiendo ningún tipo de alerta, porque el Embraer, aunque ya está desacelerando, todavía está por encima de los 50 nudos, lo que significa que sigue indicando que está en el aire. El controlador de torre ahora vuelve a mirar hacia la pista 06 izquierda y autoriza a otra aeronave, un de Havilland Dash 8, a ingresar a la pista para prepararse para despegar. Lo que significa que ahora hay 3 aeronaves en esta pista al mismo tiempo, pero el RIMCAS sigue sin emitir ninguna alerta, porque ahora el Embraer aparece como en el aire y el Boeing 777 ha acelerado a más de 100 nudos, lo que significa que también aparece como en el aire en la pantalla. El Boeing 777 continúa acelerando por la pista, y los pilotos ahora comienzan a preocuparse seriamente por lo que están viendo frente a ellos. Porque delante de ellos, el Embraer ha reducido su velocidad a bastante menos de 50 nudos y está a punto de detenerse por completo. Pero el RIMCAS sigue sin activarse, porque ahora el Boeing 777 figura como en el aire y el Dash 8 aún no ha ingresado a la pista detrás de ellos. Cuando el Boeing 777 alcanza los 127 nudos, el capitán decide abortar el despegue. En ese momento, hay una distancia de aproximadamente 5.000 pies entre el Embraer y el 777, lo que equivale a unos 1.650 metros. Y está disminuyendo muy rápido, obviamente. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿no sería más lógico o incluso más seguro que el Boeing 777 simplemente continuara acelerando y despegara por encima del Embraer en una situación como esta? Y aunque eso habría sido lo correcto si ya hubieran pasado la velocidad V1 cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, la realidad es que en esta fase de la carrera de despegue no hay tiempo para tomar decisiones complejas. El piloto percibió que la pista estaba bloqueada frente a él. Y la forma en que hemos sido entrenados es que, por encima de los 80 nudos, solo se debe abortar el despegue. En caso de falla de motor, incendio en el motor, daño severo o si la aeronave no es segura o no puede volar. Y en este caso, una pista bloqueada podría considerarse como una condición insegura o una situación en la que la aeronave no puede volar. En cualquier caso, es extremadamente difícil juzgar la distancia hasta el obstáculo a estas velocidades. Así que entiendo completamente la decisión del capitán de abortar este despegue, y los investigadores que redactaron el informe final sobre este incidente tampoco cuestionaron la decisión del capitán. En cualquier caso, el Boeing 777 estaba ahora abortando el despegue, y el primer oficial comunicó este hecho al controlador de torre.
El controlador de torre lo confirmó y comenzó a prepararse para brindar cualquier tipo de asistencia que la tripulación del Boeing 777 pudiera necesitar tras abortar el despegue. Y también comenzó a mirar al cielo, donde esperaba ver al Embraer 190 despegando. Pero fue en ese momento cuando se dio cuenta, para su horror, al mirar más adelante sobre la pista, de que el Embraer 190 también había abortado el despegue y seguía en la pista. En ese momento se activaron las primeras alertas del RIMCAS en la torre de control. Primero, entre el Dash 8 que estaba a punto de alinearse en la pista 06 izquierda y el Embraer al final de la pista. Luego, entre el 777 que ahora estaba desacelerando en la mitad de la pista y el Embraer. Y finalmente, entre el Dash 8 y el 777. Al final, ambas aeronaves lograron detenerse de forma segura en la pista y el Embraer 190 recibió autorización de rodaje para salir al final de la pista y dirigirse hacia el edificio terminal. El Boeing 777 también salió de la pista aproximadamente por la mitad, pero luego tuvo que permanecer detenido en la calle de rodaje durante unos 45 minutos para permitir que los discos de freno se enfriaran antes de poder continuar. Y después de eso, también continuaron hacia el edificio terminal. La investigación concluyó finalmente que este incidente fue causado por un flujo de trabajo altamente optimizado del control de tránsito aéreo, combinado con la separación visual aplicada por los pilotos. Esto, junto con el impacto del ave que llevó al Embraer a abortar el despegue y la transmisión simultánea de ambos primeros oficiales sobre el aborto y la autorización de despegue, la cual terminó por enmascarar el mensaje del Embraer y provocó que todas las partes involucradas perdieran conciencia situacional. Y esto, por cierto, es algo que tal vez reconozcas de uno de mis otros videos, en el que el desenlace fue mucho peor. Puedes verlo aquí arriba. Estos factores, junto con el hecho de que el RIMCAS no emitió ninguna alerta al controlador durante la fase crítica del incidente, debido a la forma en que estaban programados los transpondedores ADS-B a bordo de las aeronaves, llevaron a la emisión de una TSA, un boletín de información de control de tránsito aéreo. En este boletín se destacó que ciertos tipos de aeronaves, incluido el Embraer, podrían mostrar una indicación de vuelo en etapas más tempranas de lo habitual. Y que debido a esto, algunas alertas podrían no activarse cuando se espera. También se hicieron algunos experimentos aumentando la velocidad a la que la aeronave indicaba que estaba en el aire. Pero se demostró que si se hacía eso, podía generar una tasa mucho más alta de alertas falsas, lo que eventualmente podría llevar a que el controlador dejara de prestar atención al RIMCAS por completo. Sin embargo, al final fue el factor humano el que salvó el día, cuando los pilotos del Boeing 777 reconocieron la amenaza y abortaron el despegue, evitando así que la situación se volviera aún más crítica. Ahora bien, si quieres ver el video en el que una situación muy similar tuvo un desenlace mucho peor, échale un vistazo a este video aquí arriba. Y si quieres apoyar el trabajo que mi equipo y yo estamos haciendo, considera convertirte en uno de mis patrocinadores en Patreon. Realmente lo apreciamos mucho y espero verte pronto en una de mis reuniones semanales con la comunidad de Patreon. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.